Querido CCM, mi sueño nunca fue estudiar en el TEC. Es más, no me quise ni bañar para mi primer día de clases en protesta al cambio que me habían obligado a hacer mis papás. No me interesaba aprender de autocontrol a los 16 años cuando tenía que decidir entre ir a clase o cruzarme a las quecas. Todo por el puro placer de ejercer mi libertad. Jamás fue mi intención llegar a ser parte de una familia que se extiende por todo el país, ni sentir un extraño orgullo y satisfacción al toparme con un campus hermano en otra parte de México. ¿Y quién diría cómo te terminaría defendiendo a capa y espada en los Intertecs? CCM. En ningún momento consideré que me abrirías el mundo a tantas carreras, bailes, deportes o a tantos estados del país, países del mundo recorriendo tus pasillos. No era mi plan memorizarme esos pasillos, Pero para el final de la primera semana del semestre ya me sabía perfecto la mejor ruta de DAE para todas mis clases. En la vida planeé expandir mi definición de comunidad, ni entender en carne propia que tu valor no depende ni de en qué colonia vives, ni qué carrera estudias, ni a quién decides amar, sino más bien de qué tan dispuesto estás a sudar hasta la última gota defendiendo nuestra camiseta en la cancha o en el escenario, o de cuántas horas estás dispuesto a dedicarle al entrenamiento o al ensayo encima de la carga completa de materias que llevas todos los días. Y nunca fue mi intención presentarme a cantar en escenarios de centros comerciales y escuelas y teatros de la Ciudad de México, ni tampoco que cambiara tan drásticamente la manera de verme a mí misma, al verme reflejada en los espejos de los salones de danza, experimentando nuevas maneras de conocerme y de expresarme. Y créeme, mucho menos era el plan perder todo sentido de la vergüenza después de 5 años de bailar en brasier enfrente de cientos de personas. No me pasó por la cabeza que me volvería parte de una nueva familia, compuesta por hombres y mujeres que, como yo, encontraban tanto en la cancha como en el escenario como en el salón de clases espacios llenos de vida, de excelencia, de posibilidad, de amor. Amor por tu profesión, por tu país, por tu gente, amor por el arte, por la danza, por la música, por el deporte. Para nada quería yo pasar 13 horas al día en el TEC, corriendo entre clases artísticas y académicas, entre conciertos y exámenes, entre voluntariados y trabajos de equipo, deseando, por cierto, más de una vez poder volar encima de ese cenote en lugar de estar teniendo que correr alrededor cargando mochilas, vestuarios y compu a cuestas. No buscaba entender lo que significa tener un desarrollo integral, ni qué tanto hay para aprender en el salón de clases como en la cancha o en el salón de danza o música. No quería saber que igual se celebra una buena calificación en un trabajo de equipo, como un juego ganado o una canción cantada en armonía y con el corazón. Yo no pedí tener que correr asustadísima mi coche cada vez que salía tarde ya de noche, preocupada por el niño de la pelota. No era mi plan hacerme adicta a tus crepas, ni a tus smoothies de mango con chamoy y chilito piquín, o el de piña colada con chamoy y chilito piquín. Jamás imaginé que en tus aulas conocería a maestros de la academia y de la vida, que me armarían con herramientas y me dejarían en claro la responsabilidad de utilizarlas para hacer un México y un mundo mejor. En fin, ya son casi 14 años de que yo no pedí estudiar en el TEC. Y son casi 13 y medio de que les agradecí a mis papás. De agradecerles el haberme sacado de mi zona de confort y regalarme la oportunidad de ser una borrega Tec Ciudad. Así que, queridos CCM, querida Biblio, querida Café, queridas aulas 1, 2, 3 y mi amado Pikachu, mi DAE del alma, sabemos que es tiempo de dejarte ir, así como tú hiciste con nosotros. E igual que todos tus exatecs, volverás más fuerte, más sabio y en mejor posición que nunca para apoyar a las nuevas generaciones. Así que gracias. Gracias por acogerme, por refugiarme, por contenerme, por impulsarme. El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, les agradece su preferencia.